de contagios y fallecimientos por coronavirus en Colombia. Esperamos unos segunditos para que se vayan conectando a través de todas nuestras redes, de la página de semana.com, porque hoy ha sido un día de cifras muy altas, tanto en contagios como en fallecimientos. Quizá no la más alta, pero sí tiene un número muy preocupante. Les decimos que el caso está reportado por 7.254 nuevos contagios en el país. Se han procesado 29.541 pruebas y los fallecidos son 294 en el día de hoy. En todo el país se contabiliza, según informa el Instituto Nacional de Salud, 112.371 casos activos. Lorena Arboleda, quien me acompaña en esta transmisión, podemos hacer un recordatorio de en qué situación están con este aumento de contagios y de fallecimientos los diferentes departamentos del país. Bogotá presenta inicialmente 3.291 contagios, siendo la ciudad con más contagios en Colombia. Lorena. Sí, Lucía, efectivamente muy importante, más de 7.000 casos. Hoy usted muy bien lo mencionaba, Bogotá tiene 3.291 casos, pero miremos el departamento de Antioquia, que en las últimas 24 horas, según el Instituto Nacional de Salud, hay 1.113 casos en las últimas 24 horas. En el Valle reportamos a través de Semana Noticias las cifras que nos llegan, 460 nuevos casos. Y fíjese usted, Lucía, Barranquilla y Atlántico muy similar, porque digamos que de alguna manera se divide, 300 casos en Barranquilla y en el Atlántico 268. ¿Cómo ve usted Santander, Nariño y Sucre? Santander tiene 161 casos, en Nariño 149 y en Sucre hay 145. Continúa en Córdoba con 135 casos, Cartagena reporta 130, norte de Santander 127, en el Meta hay 108 y en el departamento de Cundinamarca 103. Ese es el mapa, lo pueden ver ahora mismo en la pantalla, de cómo se representa en este momento el número de contagios y cómo se reparte por todo el país de coronavirus. Recordemos, Lorena, si le parece, pues los casos que hoy se reportan, los que se procesan y el número de fallecidos. Sí, Lucía, el número total de casos, 7.254 casos, se han procesado 29.541 pruebas en las últimas 24 horas y el número de fallecidos, una cifra que si bien no es la más alta, es una cifra que preocupa, con 294 casos. Es muy importante, Lucía, que para analizar estas cifras a las 5 de la tarde, 34 minutos, hablemos con el doctor Javier Cabrera, que ya nos ha acompañado en innumerables ocasiones cuando les traemos información detallada de las cifras acá en Semana Noticias respecto de los contagios por coronavirus. Él es el doctor Javier Cabrera, presidente de la Sociedad Colombiana de Geriatría. Doctor, gracias por atendernos esta tarde acá en Semana Noticias. ¿Y cuál es ese primer análisis que usted hace respecto de lo que recién conocemos y les traemos acá en Semana Noticias, doctor? Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, antes que nada, un cordial saludo y para empezar quiero contarles que yo soy médico especialista en geriatría y por lo tanto siempre me enfoco en las personas mayores de 60 años. Bueno, el día de hoy, del total de las personas fallecidas, hacemos la contabilidad que 222 personas tienen o tenían más de 60 años y esto equivale a un porcentaje del 75.5%. Esto es un poco preocupante porque este porcentaje, que es la proporción de mortalidad, sigue aumentando a través de los días. Esto quiere decir que más personas mayores están siendo afectadas por las complicaciones de este virus, como es la hospitalización y el fallecimiento. Es muy importante entonces que, sobre todo ahora más que nunca, las personas mayores se queden en sus casas y disminuyan la probabilidad de exponerse al contagio y fortalezcan esas medidas preventivas que deben hacer en todas sus casas. Doctor, ya que usted es médico especializado en personas adultas mayores, le quería preguntar cuáles son las enfermedades asociadas que se están viendo y si hay algunas nuevas que se están añadiendo a esas personas que pues sufren el contagio por coronavirus y pueden tener complicaciones en su salud. Bueno, la principal son las enfermedades cardiovasculares, dentro de las cuales se encuentra la hipertensión arterial, el antecedente de tener una insuficiencia cardíaca o el antecedente también de haber tenido una enfermedad isquémica cardíaca o como un infarto del corazón. Estas son las personas que tienen la mayor
proporción de mortalidad durante esta pandemia. Sin embargo, también otros antecedentes clínicos como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o enfermedades respiratorias crónicas también tienen mucha importancia. Después seguiría la diabetes mellitus, pero también se han visto enfermedades como el hipotiroidismo o alteraciones en la tiroides que están relacionadas con el mayor número de fallecimientos. Es importante entonces que sobre todo ahora tengamos en cuenta esta información porque son evidencia propia de nuestro país y es importante hacerles saber a las personas mayores que en este momento las unidades de cuidado intensivo también están ya llegando al tope. Hoy tenemos una ocupación en Bogotá del 93% y estos son porcentajes que también preocupan, puesto que si una persona mayor va a requerir una unidad de cuidado intensivo, con dificultad la va a poder encontrar. Hay hospitales en que no hay unidades de cuidado intensivo ya y cuando buscan una remisión hacia otra institución, el sistema de ambulancias de Bogotá también está tardando en lograr esa eficiencia en el traslado de los pacientes. Entonces, debo ser enfático en estos momentos y durante este fin de semana para que las personas mayores se cuiden ahora más que nunca en nuestro país. Es muy importante entonces a quienes, doctor, gracias, se van conectando en este momento, ya volvemos con usted, para recordarles entonces los datos que han llegado desde el Ministerio de Salud frente al número de contagios de las últimas 24 horas, según lo recogido. Se reportan 7.254 casos, el número de fallecidos, una cifra bastante alta, 294 casos o fallecidos, más bien casos activos, 112.371 casos. ¿Qué les parece, Lucía y doctor Cabrera, si vamos de inmediato al mapa para ver un poco cómo está cada uno de los departamentos y vayamos comunicando al país el número de contagios respecto del coronavirus? Ahí vemos. Vamos entonces, empecemos por Bogotá, como siempre, que es la ciudad, la capital del país con mayor número de contagios. Vemos 81.180 casos en total. Bajamos un poco hacia el Meta, Lucía, con 2.256 casos. En Guainía se cuentan 14, en Guaviare 77, en el Baupés 61, en Caquetá 542, en el Amazonas fíjese que la cifra ya está rozando los 2.500, en el Putumayo 532, en el Huila 673, en Nariño se cuentan 6.610 casos y en el Cauca hay 1.500 personas contagiadas. Lorena. Fíjese usted la cantidad de casos que reporta el departamento del Valle del Cauca, 20.875 casos. Subimos un poco hacia el Tolima, 2.049 casos, Quindío, 2.245, Chocó, 2.802, vemos Risaralda, 1.298 y el departamento de Caldas, 651 casos. En Cundinamarca se cuentan 6.928, todo esto aparte de los 81.180 que hay únicamente en Bogotá. En Antioquia hay 23.035 contagiados, en Córdoba 3.593, en el departamento de Sucre 5.119, en Bolívar 16.286, en el Atlántico 47.573. Es uno de los departamentos que más cifras, que más alta cifra tiene en contagios, y San Andrés y Providencia se contabilizan 33. Lorena. Es importante también mencionar que en este mapa podemos ver la cantidad de muertes a nivel global, a nivel mundial, 639.273 frente al número de recuperados. Y doctor, en este sentido va mi pregunta, 9.145.288. Lo que nosotros reportamos en el día a día tiene que ver con un número muy alto de fallecidos, de número de contagios diarios, pero es importante que usted nos explique, nos ayude a tener como un contraste respecto de qué significa, porque si uno lo compara, uno dice, con respecto a la cantidad de números activos o con respecto a la cantidad de personas que se han curado, ¿realmente es bajo o terminaría siendo bajo el número de fallecidos por coronavirus? No es bajo el número de fallecidos por coronavirus. Pienso que cualquier número, por pequeño que sea, en estos momentos de la pandemia es un número significativo.
ninguna persona es reemplazable y creo que es necesario también recordar que las personas que más están falleciendo no son las personas por encima de los 80 años o por encima de los 90 años, no son personas que ya han cumplido con su expectativa de vida, ni son personas que por sus enfermedades crónicas y su nivel de condición de discapacidad, uno esperaría que estén más afectadas en su salud. Las personas que más están falleciendo son las personas que se encuentran entre los 70 y los 79 años y después de ellos las personas que están entre los 60 y 69 años. El día de hoy, en las últimas 24 horas, tenemos que 90 personas entre los 70 y los 79 años fallecieron en las últimas 24 horas y 58 personas entre los 60 y los 69 años. Esto es importante porque estas personas que están falleciendo más en nuestro país son personas que tienen una expectativa de vida, una buena calidad de vida y sobre todo una calidad de vida con independencia funcional, que es lo que uno buscaría mantener en la vejez. Doctor, esto que estamos viendo, estas cifras de casi 300 personas muertas en un día, que al principio de la pandemia, de hecho, pues nos parecía una locura, lo veíamos muy lejos. ¿Qué tanto significa que nos estemos acercando hacia el pico epidemiológico o es que vamos a seguir como, con esta cifra tan alta de casi 300 muertos diarios? Sí, lo que se espera, de acuerdo a las estadísticas y al seguimiento epidemiológico, es que el número de contagios siga aumentando en los próximos días y también así lo haga el número de fallecimientos. ¿Por qué? Porque en nuestro país el comportamiento de la pandemia sigue teniendo un comportamiento ascendente y recordemos que en nuestro país no se va a vivir un pico, sino una meseta en la que vamos a estar por más tiempo viviendo y mirando estos números de casos de manera ascendente y de fallecimientos también. Sí, doctor, al inicio de esta misión usted nos explicaba que el análisis que usted hace respecto de las cifras particularmente se enfoca en los adultos mayores, pero quisiera hacerle una pregunta un poco más genérica en el sentido de que tal vez uno ve que han muerto por la COVID-19 personas jóvenes de 30 años, incluso de 24 años, hasta de 40 años. ¿Cuáles son esos riesgos mayores que tienen estas personas, digamos adultas, pero no son adultos mayores, evidentemente no, son jóvenes, personas que han fallecido? ¿Cuáles serían esos riesgos que tienen respecto de la salud y ser contagiados con coronavirus? Claro, como usted comenta, las personas que mire, aquí hay dos cosas, ¿no? Primero, que las personas mayores de 60 años no son las que más se contagian, pero sí son las que más sufren las complicaciones del coronavirus, entre ellas la muerte. Y las personas que más se contagian se encuentran en nuestro país entre los 30 y los 39 años, seguido por el grupo poblacional entre los 20 y los 29 años. Esto es importante porque a veces creemos que si nos contagiamos entre los 20 y los 39 años no vamos a tener ningún riesgo. Bueno, en los últimos días pues hemos visto que en estos grupos de edad fallecen entre 10 a 15 personas diariamente. Entonces, yo creo que también el mensaje va para este grupo poblacional donde en estos momentos donde no hay posibilidad de acceso a ventiladores en muchos hospitales de muchas ciudades en nuestro país, pues creo que el reto es no contagiarse en este momento. Creo que también es muy importante recordar, por ejemplo, en Bogotá ya estamos en el 93% de ocupación en las UCI, en algunos departamentos ya se ha llegado al 95%. Hay algo que se ha recordado en varias ocasiones, pero usted como médico pues nos lo puede reforzar, que es el hecho de que las personas que tardan en estar en la UCI están mucho tiempo y eso es lo que también explica que aunque haya más gente que se vaya contagiando, la recuperación puede ser muy lenta y pueden estar muchos días ocupando esas camas que lo que hacen es que no estén disponibles para los nuevos contagiados. Por eso es importante frenar el ritmo de la enfermedad, ¿correcto? De acuerdo, las personas que requieren el ingreso a las unidades de cuidado intensivo, si bien logran recibir una atención invasiva, es importante mencionar que mientras más joven sea esa persona, lo usual es que demore menos tiempo en la unidad de cuidado intensivo y mientras más mayor sea esa persona,
lo que se espera es que más días dure en una unidad de cuidado intensivo. Así pues, tenemos que, si una persona que ingresa a la unidad de cuidado intensivo, que en el mundo se ha visto que tiene el chance del 50% para sobrevivir cuando recibe este tipo de atención invasiva, pues le esperan unos días muy fuertes a su organismo, de afectación generalizada, pero también después de la hospitalización va a tener que sufrir unos días de rehabilitación que también deben ser tenidos en cuenta. Entonces, creemos que esto es cuestión de contagiarse y ya, pero la realidad es que cada vez más los casos se presentan más cerca de nuestras familias y el reto en este momento, como les digo, es no contagiarse. Sí, son entonces 7.254 casos nuevos. Les recordamos a quienes apenas se están conectando en este momento con nosotros en Semana de Noticias, y 294 fallecidos, según reporta el Instituto Nacional de Salud. Doctor Cabrera, una de las recomendaciones que uno ve, o más bien distintas recomendaciones que uno ve desde las distintas autoridades locales y regionales, tiene que ver con en qué momento se debe reportar que uno de repente tiene un síntoma. Uno escuchaba, por ejemplo, al alcalde de Barranquilla que les decía a los ciudadanos, tengan lo más leve, háganse la prueba, vayan e indiquen. Pero digamos que otra de las recomendaciones pudiera ser, hasta que no tenga todos los síntomas, básicamente, pues vaya e indique que tiene todos los síntomas, y esto de repente podría ser un riesgo para la ocupación de la SUSI. ¿Cuál debería ser esa recomendación desde los expertos, usted que es médico, frente a si se tiene o no síntomas con la COVID-19? Las recomendaciones dependen de las capacidades de los sistemas de salud en el contexto en el que nos encontremos, pero en general la recomendación global es que para no saturar esos sistemas de salud, esas salas de urgencias, esas camas de hospitalización, uno debería consultar a su EPS para la toma de la muestra de manera domiciliaria cuando tiene síntomas y cuando cree que pudo haber contraído el virus por algún contacto estrecho con una persona positiva. Cuando los síntomas se vuelven más severos, es decir, cuando ya hay una fiebre persistente que no disminuye y esto se asocia con una dificultad para respirar, esta persona debe consultar a los centros hospitalarios por el servicio de urgencias, porque solo el consultar en esos estados de severidad de la enfermedad puede aumentar su supervivencia en nuestro país hasta en un 65%. Entonces es importante que en esos momentos no haya duda sobre la necesidad de consultar, porque también cuenta aquí en el pronóstico vital la oportunidad en el tiempo de la consulta. Si demoramos esta consulta, puede ser que nos empeoremos en casa y puede ser que cuando consultemos ya la situación sea demasiado tarde. Doctor, yo tengo una pregunta pensando en lo que ha pasado en otros países como en España, que ha suscitado pues una polémica enorme con el sistema de salud, y es, puede llegar a pasar que lleguen a colapsar las UCIs en Colombia y los médicos se vean en la obligación de tener que discriminar a qué pacientes eligen y a cuáles no, y por ejemplo los mayores de 80 digan, mire, tenemos que dar prioridad a esta persona joven, a usted no le vamos a poder atender o va a tener que esperar, puesto que ya es una persona de edad avanzada. ¿Usted teme que ese extremo llegue a darse en Colombia? Esto se presenta todos los días en los hospitales. Los pacientes que requieren los servicios de unidades de cuidado intensivo deben ser evaluados de una manera integral y no se debe tener en cuenta solamente la edad. Este sería un error garrafal y fue un error que se cometió en otros países europeos, pero acá no nos podemos permitir eso. Debemos garantizar la atención invasiva a las personas mayores y creo que todavía podemos hacer eso. Sin embargo, cada vez más en la meseta de la crisis que va a ocurrir en nuestro país, pues los médicos van a estar definiendo
qué paciente debe ingresar a la unidad de cuidado intensivo y cuál no podría. En España preocupa mucho que ahora se está hablando de una segunda ola porque el aumento del número de casos viene otra vez ascendiendo y en otros países como en Israel, por ejemplo, esta cifra sí es realmente preocupante y allá ya se habla de una segunda ola de la pandemia. Producto de eso precisamente es el cambio de estaciones, que la gente con el buen tiempo ha querido salir a las calles, también el hartazgo y precisamente en Colombia también se siente mucho hartazgo porque llevamos varios meses encerrados y sobre todo las personas mayores de 60, 70 años que dicen que están siendo discriminados, incluso pues han tutelado al Estado, han solicitado que les den el permiso de poder salir igual que el resto de ciudadanos. No sé a usted como médico si entiende esa situación que ellos viven, de que por su salud mental también quieren sentirse como un ciudadano más, o si por otra parte pues les pide que tengan un poco de paciencia o que se adapten a la situación precisamente por la salud de ellos mismos. Sí, es necesario entender que estas medidas que el gobierno nacional ha dictado son medidas preventivas y son medidas que tienen los países en vías de desarrollo cuando sus sistemas de salud se sobresaturan. Es lo único que podemos hacer y en este momento donde la afectación es principalmente hacia las personas mayores, debemos entender que estas medidas no son discriminativas, sino que son unas medidas preventivas. Si la afectación fuera para mujeres embarazadas, pues estaría mal si no estuviéramos todos protegiendo en este momento a las mujeres embarazadas. Entonces, en estos momentos, la afectación es principalmente para las personas mayores y nuestro sistema de salud y nuestra sociedad debe enfocarse a las personas mayores como sujetos de especial atención. Y más allá pues del hecho de que sean o no discriminados, ¿cómo manejar la salud mental de los más mayores? Que primero están muy preocupados y segundo pues han tenido un encierro un poquito más fuerte que el resto. Por la experiencia que se ha vivido en otros países, la mayoría de personas mayores salen mucho más fuertes mentalmente después de la pandemia. Pero hay unas personas mayores que también requieren mantener una salud mental y esto debe ser responsabilidad de ellas mismas, de sus familias y también de los sistemas de salud, acercando estos servicios de atención domiciliaria y de telemedicina hacia estas personas que consideran que esto las está afectando. Creo que la salud mental en todas las edades nos está afectando en este momento. Creo que diariamente vivimos unos impactos que son diferentes, puede ser un familiar cercano, puede ser el número de fallecimientos, puede ser el número de contagios, puede ser alguien de nuestro trabajo con el diagnóstico y esto sin duda nos va a desbordar a todos en algún momento. Entonces es necesario que como sociedad nos cuidemos y rodeemos a las personas mayores para que ellas puedan sobrellevar esta pandemia de una manera mejor que en otros países. Doctor, es importante también volver un poco al debate que se ha suscitado en las últimas semanas, en los últimos días, y tiene que ver con la pregunta de si volver o no a cuarentena estricta, un poco también con lo que usted mencionaba, y es la necesidad de cuidarnos. No obstante, el gobierno nacional dice que por ahora no es necesario, pero desde el punto de vista de los expertos, sí quisiera preguntarle a usted si usted sí lo ve necesario, tal vez en algunas regiones, ¿cómo deberíamos operar en este momento con respecto a la cuarentena? El gremio de la salud viene solicitando regresar a una cuarentena total desde hace varios días también, pero pues es claro que el gobierno nacional no puede tomar esa decisión de un día para otro y no es solo al sector salud al que debe escuchar. También el gobierno nacional debe tener en cuenta, digamos, la opinión de los demás sectores y de los demás gremios y en este sentido, pues el gobierno nacional y nuestros gobernantes deben ser muy sabios en el momento cuando se defina que sí deben regresar a una cuarentena total. Considero que con el aumento del porcentaje en la ocupación de la UCI en Bogotá, es el momento para que Bogotá lo haga. Ya se ha demostrado que esta cuarentena focalizada en otros países no ha servido y al final deben tomar esa decisión. Que, como lo digo, digamos, el momento solamente lo dicta el curso de la pandemia.
Sí, claro. Le quería seguir preguntando por el tema de la salud mental. Yo sé que usted es médico experto en las personas más mayores, más adultas, pero también preocupa la salud mental de los niños, de sentir el encierro, de también sentir la incertidumbre que viven en sus casas. En fin, no sé qué recomendaciones da usted como médico para que no sea para ellos tan fuerte esto que estamos viviendo, porque además creo que la incertidumbre es lo que más asusta, el hecho de saber, no sabemos hasta cuándo los niños van a estar aquí encerrados en la casa, no van a poder ver a sus amigos, no van a poder ver a sus abuelitos. ¿Cómo manejar eso? Bueno, esa incertidumbre la estamos viviendo todos los grupos de edad. Creo que en niños particularmente lo que debemos hacer es saber explicarles con un lenguaje asertivo lo que está sucediendo y saber preparar a esas generaciones que van a estar enfrentadas a estas pandemias mucho más que las generaciones actuales, puesto que esta situación de las mutaciones de los virus también está avanzando en el mundo. Sí, se hablaba al comienzo del coronavirus, de cuando empezaba la pandemia en Europa, en Asia, que con la llegada del calor pues se iba a poder enfrentar esto. Lo que podemos comprobar es que incluso es un mito, porque fíjese las cifras tan altas que existen en la costa colombiana. Eso, por tanto, descarta que el virus vaya a poderse erradicar cuando haya a temperaturas más altas, ¿no? Eso es un mito completamente, porque ya se ha visto que en países donde, como antes comentaba, ahorita están iniciando una segunda ola. Esta ha comenzado cuando hay temperaturas por encima de los 39 grados centígrados. Entonces, eso realmente es un mito y la pandemia tendrá un comportamiento diferente en los diferentes países de acuerdo a las medidas de salud pública que se vayan tomando en el día a día. Creo que otra de las preocupaciones también, y que ha generado pues ese segundo pico que se prevé que haya en Europa, es la poca conciencia que tiene la gente, que siente que no se puede contagiar. Usted lo nombraba hace unos minutos, pero creo que es importante decirle quizás a la gente más joven o que siente que no tiene ninguna enfermedad asociada, que a pesar de que no se pueda contagiar, puede ser un portador del virus y contagiar a otras personas. ¿Cree que eso va a durar, que la gente va a seguir manteniéndose en la casa, o que cada vez va a haber más desobediencia por parte de la gente joven? Sí, yo pienso que los países asiáticos en ese sentido tienen una cultura más adelantada que la nuestra, puesto que allá han sufrido dos epidemias antes que esta, y ellos de alguna manera ya venían preparados, entrenados en su mentalidad para regresar a este tipo de medidas preventivas. Nosotros, como colombianos, pues es la primera vez que en esta generación nos coge esta pandemia, no nos coge preparados, y además entonces es importante tener en cuenta que por esas razones en este momento la solidaridad intergeneracional es importantísima, porque solo de esa manera podremos cuidar mejor a a las personas mayores que están residiendo con nosotros, a nuestros padres, a nuestros abuelos. Entonces eso es importante particularmente ahora. Doctor, me gustaría que nos aclare a quienes se conectan en este momento, quienes nos ven, porque nos están preguntando a través de nuestras redes sociales a qué se debe que el gobierno nacional hable de determinada fecha de un pico de la pandemia y luego vaya postergando y postergando y postergando, y finalmente ya vamos en septiembre. ¿A qué se debe este cambio de pico, de fecha de pico, digamos? El momento del pico de la pandemia en cada país es diferente, y en nuestro país lo que ha mostrado es que debido a esas medidas preventivas que tomó nuestro gobierno nacional al inicio de la pandemia, son unas medidas preventivas que fueron muy drásticas, pero que realmente permitieron a nuestro sistema de salud que se prepare un poco más, y también permiten que las personas de todas las generaciones logremos entender un poco más el paso de esta pandemia por el país. Nosotros somos un país que hemos tenido más tiempo para prepararnos, y es por eso que en estos momentos la aparición de la meseta se ha ido posponiendo. Esto pues nos permitirá cada vez tener unos sistemas de salud, digamos, con una posibilidad de oferta todavía hacia la población que lo requiera.
en el momento en que lleguemos al 100% de ocupación, pues es un momento que sería muy devastador para el país. Es por esto que como medida preventiva el distanciamiento físico, recordar que el distanciamiento físico sigue siendo la medida preventiva más eficaz durante esta pandemia. Sí, doctor, creo que también con esto hay un problema asociado que es el de la automedicación o buscar soluciones caseras. Hemos venido hablando en los últimos meses como incluso el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hablaba, luego dijo que en broma, pero de inyectarse alcohol. También se ha hablado del interferón. Hay un médico colombiano que está hablando sobre este producto y el Ministerio de Salud hoy mismo dijo que ese producto pues no está considerado para erradicar el coronavirus. Hay algunos que hablan de la ivermectina. En fin, ¿cuáles son los mitos que están detrás de las posibles curaciones y cuál es el riesgo que hay a que la gente por ver algo en YouTube o por alguna red social pues crea que se puede ser el remedio para el COVID? Sí, yo creo que en la medida en que la pandemia avance en nuestro país aparecerán una mayor cantidad de medidas desesperadas o momentos desesperados para proponer diferentes cosas para la población general. Es importante que el gremio médico se abstenga de proponer tratamientos que no tengan todavía la validez sobre la evidencia científica, porque de esta manera solo se logrará pues engañar a la población. Eso es lo primero. Digamos, si yo digo que saqué un remedio milagroso el día de hoy y que el 96% de las personas se van a curar, pues eso no es porque el remedio esté funcionando, sino porque realmente ese es el comportamiento del virus. Uh-huh. El virus no va a matar a la mayoría de las personas. Lo que pasa es que en este momento no sabemos nosotros mismos de qué lado del porcentaje nos encontremos. Claro. Pues son las, Lucía, no sé si de repente iba a decir algo más. No, son las 6 de la tarde. Le está dando la razón al doctor porque fíjese que las evidencias supuestamente médicas a las que muchos youtubers están aduciendo pues realmente no tienen ninguna base. Entonces era pertinente la aclaración que hacía el doctor de que no vayan a seguir las indicaciones que cualquiera dé por internet. Efectivamente, ¿no? Veíamos usted incluso al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que recién hoy se curó de coronavirus y bueno, tal vez engañando un poco a las personas que lo siguen a través de Twitter. Pero bueno, importante escuchar las recomendaciones de los expertos, que en este caso, pues tenemos en vivo al doctor Javier Cabrera. Son las 6 de la tarde, 3 minutos. Les recordamos entonces las cifras que llegan del Instituto Nacional de Salud: 7.254 casos nuevos, 294 fallecidos, y esto es producto de 29.541 pruebas que se procesaron. Casos activos en el país, 112.371. Al doctor Javier Cabrera, presidente de la Sociedad Colombiana de Geriatría, le agradecemos por su tiempo esta tarde en Semana Noticias y a ustedes por conectarse con nosotros. No se despeguen porque ya seguimos con más programación.